La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y hoy tenemos un tema muy interesante preparado para ustedes. El tema de hoy lleva por título 3 personas o personalidades, pero solo 2 seres divinos. Y mis queridos hermanos, como de costumbre, antes de pasar a ese tema, vamos a pasar al trono de la gracia para comenzar ese tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre bueno, alabado y enaltecido sea tu santo y precioso nombre, ahora y siempre. Te damos gracias en esta mañana por todas las bendiciones que tú nos das sin nosotros realmente merecerlas. Te agradecemos porque siempre nos miras por lo que podemos llegar a ser estando en ti y no por lo que somos. Te doy gracias por la programación de hoy y por tu dirección, Padre Santo. Pero en esta mañana te quiero pedir encarecidamente por los que sobreviven al hermano Adrián Alonso, su familia de sangre y su familia espiritual. Sabemos que tu siervo actualmente descansa en ti, pero Padre Santo, estando nosotros en la carne, esto es un golpe muy duro. Cuando vemos uno de tus hijos, uno de tus fieles hijos, uno de nuestros hermanos bajar al sepulcro. Y después en la manera que lo hicieron estas autoridades viles, que operan como gusto y gana les da, apartados de la verdad, que no permitieron que sus más allegados lo pudieran ni despedir en un velatorio. Ve y juzga todas estas cosas, Padre Santo. Reclamamos tu justicia en estos momentos. Fortalécenos en ti y dale consuelo a sus seres queridos de lo alto. Bendice la programación de hoy y a esos que lo vayan a sintonizar, condúcelos siempre a la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo en esta mañana y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, los versículos 11 al 14, donde allí dice la santa palabra de Dios. Finalmente, hermanos, gozaos, sed perfectos, tened consolación, sed de una misma mente, tened paz, y el Dios de amor y de paz será con vosotros. Versículo 12. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Versículo 13. Todos los santos os saludan. Versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y también, mis queridos hermanos, vamos a ir a Primera de Juan, el capítulo 1, los versículos 1 al 4, donde allí dice la santa palabra, lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído,
Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que están compartiendo con el mundo la verdad del Padre y de su Inmaculado Hijo. En el programa de hoy vamos a seguir la línea de pensamiento del programa pasado en cuanto a la persona o personalidad del Espíritu Santo de Cristo, algo que para muchos es difícil aceptar. A veces algunos hermanos tratan de limitar el poder de Dios y de Cristo, de acuerdo a su comprensión de la doctrina del Padre y del Hijo. Pero eso es algo que debemos evitar y de rehuir. Debemos buscar siempre alcanzar la altura del conocimiento de la revelación divina y no encajonarnos en nuestros propios criterios e ideas preconcebidas. En los versículos de introducción podemos ver claramente lo que expone el título del programa de hoy. 3 personas o personalidades, pero solo 2 seres divinos. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, es un versículo que es muchas veces citado por los trinitarios como evidencia contundente de que en efecto existen 3 seres coeternos y coiguales. Este versículo no es una adulteración a la Santa Palabra. El apóstol Pablo escribió este versículo como lo encontramos hoy en la mayoría de las versiones bíblicas. Y no hay problema con ese versículo. El problema radica en la mente que ha sido engañada con la mentira fundamental romana. Los que creen que existen 3 diferentes seres que son Dios. Pero los escritos de los profetas están sujetos a los profetas. Lo que Pablo escribió está expuesto en el criterio que él manifestó en sus cartas, no lo que pensaban los apóstatas del siglo IV. En todas las cartas de Pablo vemos que él escribe en la verdad del Padre y del Hijo. Y esto lo podemos ver aún en los escritos de los demás apóstoles. La confusión creada por la mentira trinitaria a veces hace que esto no lo puedan asimilar algunos fácilmente, pero ahí está claramente delineado. Pablo escribe un versículo en el contexto verdadero, pero viene otro y lo cubre con la sombra trinitaria, para tratar de hacerle decir lo que Pablo supuestamente quería señalar cuando escribió. Eso es solo un pretexto para desinformar a la cristiandad y es un pecado muy grave ante los ojos de Dios. Por lo tanto, para que el pueblo no sea engañado, Dios permite que otro de sus escritores bíblicos desmienta la postura de engaño introducida por el agente de Satanás. El discípulo amado explica a la perfección lo que Pablo estaba haciendo mención cuando se dirige a la iglesia. Juan no lo hizo con esa intención, pero el que lo inspiraba sabía el fin desde el principio. Por lo tanto, Juan aclara el punto para que no haya lugar a dudas. Cuando escribe en Juan capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, mis queridos hermanos,
¿Qué notamos cuando leemos y combinamos estos dos versículos? Que en efecto hay tres personas o personalidades, pero solo dos seres divinos. Esta es la verdad que nos revelan las Sagradas Escrituras. Pero noten, de la misma manera que hacen con los versículos bíblicos para mostrar un aparente apoyo a la mentira de la Trinidad y para sembrar la confusión, así hacen también con las citas del Espíritu de Profecía para sembrar el error. Pero noten la claridad de lo que expresa la sierva del Señor en la siguiente cita, que dice: cuando las pruebas ensombrezcan el alma, recuerde las palabras de Cristo. Recuerde que Él manifestará su presencia invisible en la persona del Espíritu Santo. Él le traerá paz y consuelo. Pausa. Ahora noten a quién ella señala para que no haya lugar a dudas. Continúa la cita diciendo: el sol de justicia estará a su lado para disipar las sombras. Pausa. Entonces, para que lo entiendan de una buena vez, ella cita las Sagradas Escrituras y continúa la cita diciendo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Esté de buen ánimo, la luz vendrá, y su alma se regocijará grandemente en el Señor. Mis queridos hermanos, esa cita originalmente es de la carta 124 del 1897, pero también la puede encontrar en Hijas de Dios, la página 182, el párrafo 3. Esa carta de Elena White fue del 7 de marzo del 1897 y esa porción fue tomada específicamente del párrafo 10 de la misma. Pero es interesante notar que en esa carta Elena White claramente presenta a Cristo como el consolador de su iglesia. Y ahora, volviendo a la cita que compartimos, ¿qué realmente pudimos notar con relación a esa cita? Pues mis queridos hermanos, sencillamente la realidad del título del programa de hoy, que hay, en efecto, tres personas o personalidades, pero solo dos seres divinos. Vemos que cuando Elena White presenta al Espíritu Santo como una persona, no lo hace en el contexto de otro ser, sino siempre en el contexto de la persona de Cristo, despojada de la personalidad humana, como vimos en el programa pasado. En el programa pasado hicimos un acercamiento a la palabra persona y personalidad para corregir el distanciamiento que algunos hacen para criticar las citas de Elena White o ponerlas en otro contexto. Elena no tuvo problema con esas palabras, pero ella hizo una marcada distinción entre persona y ser. Aunque ella le aplicó la palabra persona al Espíritu Santo, ella nunca lo presentó como otro ser. Cuando Elena White presentaba en sus escritos al Espíritu Santo como una persona, de una manera o de otra, ella lo identificaba para que el lector no fuera a malinterpretar lo que ella estaba escribiendo. Esto lo vimos en algunas citas que presentamos en el programa pasado y lo vimos claramente en esta última cita que acabamos de ver. Esto lo tiene que entender cabalmente el hermano común para que no sea engañado o confundido. La doctrina de la Trinidad enseña la mentira de que hay tres diferentes seres que son coiguales. Elena White se aseguró que la hermandad no fuera engañada en este respecto. Por eso decimos que es muy importante que los hermanos investiguen por su propia cuenta.
todos sus escritos, y no solo las citas que los trinitarios sacan de contexto para apoyar su error. Al hacer esto, Cristo les revelará la verdad y sabrán que fueron engañados por los teólogos de las tinieblas. Aunque Elena White llegó a mencionar a 3 personas o personalidades, ella siempre resaltó solo a 2 seres. Y este punto lo deben verificar y luego guardar en su corazón pensante para que no sean extraviados. Por ejemplo, Elena White declaró lo siguiente: que el ejemplo más brillante que el mundo haya visto aún sea vuestro ejemplo, en lugar de los hombres más grandes y eruditos de la época, que no conocen a Dios, ni a Jesucristo a quien ha enviado. Solo el Padre y el Hijo deben ser exaltados. Mis queridos hermanos, esa hermosa cita es del Instructor de la Juventud, del 7 de julio del 1898, el párrafo 2. Ahora, alguien con el fin de meramente protestar y de formar algún tipo de argumento pudiera preguntar: ¿cómo ustedes pueden elegir si ella está hablando acerca de 2 seres o 2 personalidades? Y la manera que podemos dilucidar eso es porque envuelve lo mismo que presenta en Juan 17:3, que ella misma en la cita mencionó. Allí presenta que la vida eterna es conocer a 2 seres, el Padre y al Hijo. Si el Espíritu Santo fuera otro ser, que es Dios, como alegan los trinitarios, ¿por qué quedó eliminado de lo que presenta Cristo? La única razón lógica y verdadera es porque no es un ser aparte del Padre y del Hijo, pues lo mismo aplica a estas citas. Noten cómo Elena White expresa lo siguiente: solo Dios y Cristo saben lo que las almas de los hombres han costado. Por nuestro bien, el Hijo de Dios se hizo pobre, para que a través de su pobreza seamos ricos con riquezas eternas. Su amor no tiene un paralelismo. Esa cita, mis queridos hermanos, es de la carta 318 del 8 de octubre de 1907, el párrafo 19. ¿Van comprendiendo la lógica de la declaración? Si el Espíritu Santo fuera todo lo que presenta la postura trinitaria, pues entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿O es que Él, además de ser un ser desconocido, tampoco sabe lo que realmente costaron las almas de los hombres? Mis queridos hermanos, de ninguna manera trato de presentar esto sin el debido respeto, pero lo hago de esta manera para que los hermanos puedan razonar y salir de esa doctrina de confusión, para que se den cuenta del absurdo que le han hecho creer. Ahora, acerca de esa última cita que vimos, quiero que sepan que salió originalmente en esa carta, la 318, que fue dirigida al pastor O.A. Olsen, que estaba en Australia. Pero ese mismo párrafo fue incluido en un artículo que más tarde salió en la revista Señales de los Tiempos el 13 de enero de 1909, en el párrafo 8. Y como pueden ver, no hubo ningún tipo de cambio en su posición. Solo el Padre y el Hijo son los seres mencionados. Noten la siguiente cita y cómo lo presenta la sierva del Señor. Dios informó a Satanás, que Jehová lo reprenda, que solo a su Hijo le serían revelados sus propósitos secretos. Y él requería a toda la familia en el cielo, incluso a Satanás, que le rindieran obediencia implícita, incuestionable, pero que él, Satanás, había demostrado ser indigno de un lugar en el cielo. Esa cita, mis queridos hermanos, salió en la revista Señales de los Tiempos en el artículo B del 9 de enero de 1879 en el párrafo 9. En esta cita
Por medio de una deducción simple y lógica, podemos ver que nuevamente quedamos con el Padre y con el Hijo. Además, podemos ver por qué nadie más tenía ese conocimiento privilegiado, porque estaba entre Dios y su amado Hijo. Si revisan ese artículo en la revista Señales de los Tiempos, se darán cuenta que en el primer párrafo, Elena señala que Satanás, antes de su rebelión, era el que seguía en honor al Hijo de Dios. Por donde quiera que busques, ese es el testimonio que ella da. Aunque haya mencionado 3 personas o personalidades, siempre ella destaca que solo hay 2 seres. No sigas defendiendo lo indefendible. El tiempo se está acabando rápidamente y llegó el momento de que hagas una importante decisión. Y aunque hoy muchos digan que no, quiero que sepan que sí es una decisión de vida o muerte, de salvación o perdición. Porque si a estas alturas todavía tú no sabes a quién estás adorando realmente, ¿qué mensaje vas a llevar? Si no el de confusión. Mis queridos hermanos, veamos ahora algunas citas aún más claras que las anteriores, donde no hay que elegir una postura, pues está todo claramente delineado. Esta próxima cita es del conflicto y dice así: Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno. Y entonces nos sigue explicando en qué sentido eran uno. Porque hoy día muchos lo presentan como si fuera un monstruo de 3 cabezas. Ella dice, uno en naturaleza, en carácter y en propósito. Y sigue diciendo la cita, el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y propósitos de Dios. A través de Cristo, el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, ora sean tronos o dominios o principados o poderes. Colosenses capítulo 1 versículo 16. Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en El Conflicto de los Siglos, la página 484, el párrafo 2. Aquí no solo nos dice que Cristo era el único ser que podría entrar en todos los consejos y propósitos de Dios, sino que al final del párrafo nos deja saber que todo el cielo rendía homenaje a Cristo como al Padre. Lo que quiere decir que la sierva del Señor sigue bateando con un récord perfecto, como debe ser de todo verdadero profeta de Jehová. Los 2 seres que recibían el homenaje del universo rendido a sus personas era Dios el Padre y el Hijo de Dios, como claramente presenta el discípulo amado en Juan capítulo 5 versículo 23, donde nos dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto no se escribió al azar, sino que demuestra quienes reciben adoración. Y no se puede evadir meramente con un comentario inescrupuloso de un trinitario que no quiere ver. Porque aquí se demuestra claramente la verdad de que solo 2 seres pueden recibir la verdadera adoración. Esto es lo que complace realmente al Padre cuando se adora en efecto a su Hijo. Y nuevamente vemos que aunque haya 3 personas o personalidades, solo hay 2 seres divinos que reciben el homenaje del universo. Noten la siguiente cita, cómo nos presenta esta verdad de solo 2 seres. Y dice así, para que la familia humana no tuviera excusas debido a la tentación, Cristo llegó a ser uno con ellos. El único ser que era uno con Dios vivió la ley en la humanidad.
descendió a la vida humilde de un obrero común y trabajó en el banco de carpintero con su padre terrenal. Vivió la vida que requiere de todos los que dicen ser sus hijos. Así se cortó el poderoso argumento de Satanás de que Dios requería de la humanidad una abnegación y sujeción que él mismo no haría. Las armas que Satanás diseñó, que Jehová lo reprenda, para usar contra Dios, fueron tomadas de sus manos. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en la revista Señales de los Tiempos del 14 de octubre de 1897, el párrafo 3. En todas estas citas, el tercer ser desconocido brilla por su ausencia, y la razón es muy simple, es que no existe un tercer ser. Aunque hayan tres personas o personalidades. Pero para el trinitario, esta verdad revelada por la Escritura y por los libros rojos es como una especie de paradigma que no logran comprender. Así que, tomando eso en consideración, vamos a ver otra cita donde está claramente expuesto y donde la sierva del Señor usa un versículo no trinitario para que se pueda digerir esta idea que muchos no quieren ver. La cita dice: el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, alabado sea su santo nombre. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Mis queridos hermanos, esa hermosa cita es de Patriarcas y Profetas, la página 12, el párrafo 2. Sé que algunos dirán que esta cita es meramente una copia de la del conflicto de los siglos, pero mis queridos hermanos tienen que admitir que aquí se añaden unos detalles muy importantes, porque aquí comienza diciendo que el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Y cuando continuamos leyendo, vemos que el tercer ser desconocido no lo estaba acompañando, sino que era Cristo, el Verbo, el que estaba con él. Y luego presenta, como para rematar, los versículos de Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Esto, mis queridos hermanos, los confunde aún más, refiriéndome a los trinitarios, porque no encaja con su credo atanasiano. Esta cita es genial porque deja al trinitario pensando, siendo que ellos aseguran que el espíritu que se movía sobre las faz de las aguas en Génesis 1:2 era el tercer ser desconocido. Pero todo eso solo le da más peso a la temática de hoy. Tres personas o personalidades, pero solo dos seres divinos. Pues ese espíritu que es una persona y tiene personalidad no es otro ser, sino el Espíritu de Cristo. Y para finalizar el tema de hoy, lo haremos compartiendo la siguiente cita, que cuando la tradujeron al español fueron tan bárbaros los trinitarios que pusieron espíritu en minúscula, tratando de decir que aquí se refiere meramente al santo carácter de Cristo. Pero el hecho inequívoco es que Elena White, cuando lo escribió en inglés, escribió espíritu con mayúsculas, para que nadie pudiera inventar o cambiar el contexto de lo que ella estaba diciendo.
La cita dice así: pero si somos cristianos y tenemos el espíritu de aquel que murió para salvar a los hombres de sus pecados, amaremos las almas de nuestros semejantes lo suficiente como para contrarrestar sus placeres pecaminosos mediante nuestra presencia o nuestra influencia. No podemos aprobar su conducta asociándonos con ellos y participando en sus fiestas y en sus concilios, donde Dios no está presente. Mis queridos hermanos, esa cita es de Mensajes Selectos, tomo 2, página 146, el párrafo 5. Aquí la frase expuesta está en el contexto del espíritu que recibirían, que aquí queda identificada como el que murió por el perdón de nuestros pecados. Erradica la mentira del tercer ser desconocido. Pero una cosa que destaca es que presenta con solidez la verdad del Padre y del Hijo. Que esta alumbre tu vida. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.